Buen día, peladitos. Hoy vamos a hablar del sistema cíclico. En particular, quiero que miremos qué es un radián y por qué se dice que pi radianes es igual a 180 grados. Alerta de spoiler. Para eso vamos a empezar con la definición de lo que se conoce como un radián. Luego vamos a ver cuál es la relación que existe entre la longitud de arco y esa vaina que llamamos los radianes. Claro, ahí primero que todo les repaso qué es eso de longitud de arco, ¿no? Obvio. Después vamos a ver cuál es la relación que hay entre los radianes, esa nueva forma de medir ángulos, y la forma viejita, los grados. Y por ahí, otro spoiler, nos va a aparecer el número pi, ese de la geometría que tanto les gusta a algunos. Y finalizamos este video con unos ejemplos bien sencillitos. Entonces vamos a ver qué es eso de un radián, cómo se usa para medir ángulos. Y para empezar, pues si recordamos, ya vimos que ese cuento de los ángulos siempre tiene bastante que ver con la circunferencia. Entonces pongamos una circunferencia de radio 3. ¿Sí escuchó bien? Porque es que estamos hablando que esta forma de medir que vamos a ver se llama radián. Y toda circunferencia tiene radio. Esta es de radio 3. Ahí ya se van pareciendo las vainas, ¿sí o no? Entonces, vea, aquí está el hecho que es de radio 3, ¿cierto? Porque la distancia desde el centro de la circunferencia hasta uno de sus extremos es de 3 unidades. Breve. ¿Y por qué de radio 3? Pues porque me dio la gana. Si quiere, puede escoger su circunferencia de radio 2, de radio 4, de radio 5, del que quiera. Aquí, por ejemplo, tenemos una de radio 2. Para lo que vamos a hacer da exactamente lo mismo. Bueno, ya dejamos el de 2, pues sigamos con el de 2. Entonces, para poder armar un radián, vamos a hacer eso, vamos a armar un radián. Vamos a seguir unos pasos muy fáciles. El primero va a ser tomar lo que mida este radio y lo vamos a pegar aquí en el borde de la circunferencia. Para mostrarles eso, voy a tomar a este radio que está aquí y lo voy a colocar acá, paradito. Entonces ahí vemos cómo se está levantando nuestro radio y ya quedó aquí paradito. Si se dan cuenta, las mismas dos unidades que habían acá las coloqué aquí, paraditas. Y ahora vamos a tomar a este radio y lo vamos a doblar para que quede así bien pegadito a la circunferencia. Si ustedes quieren, pueden hacer esto mismo en la casa. Toman su transportador, toman un cordón, miden con el cordón, puede ser un cordón del zapato, cuánto hay del centro del transportador a una orilla. Y luego cogen ese mismo cordón y lo colocan en el borde del transportador. Eso es todo. Y ahora ponemos esta rayita, vea, la que viene del centro al puntico en donde nos quedó ese radio que nosotros doblamos. ¡Ja! Pues vea tan chévere. Entre este segmento en azul y este segmento en rojo, ahora se ha formado un ángulo. Y este ángulo decimos que mide un radián. Entonces, ¿qué es un radián? Pues vea, es el ángulo que se forma cuando su merced coloca aquí en el borde de la circunferencia una longitud igual al radio que usted tenga. Ah, pero es que aquí lo hicimos para una circunferencia de radio 2. ¿Y si cambio el radio de la circunferencia, cambiará el ángulo? Pues eso lo dije al principio, ¿cierto? No, porque aquí dijimos que íbamos a trabajar con una circunferencia de radio 2 porque sí. Pero si uno quiere puede cambiarla, por ejemplo, a una circunferencia de radio 3. E igual podríamos hacer con una circunferencia de radio 4, una circunferencia de radio 5 o incluso con una circunferencia de radio 1. Y fíjense que el ángulo es inamovible, no importa el tamaño del radio. En conclusión, un radián es el ángulo que se forma cuando tomo el radio y lo pego acá al borde de la circunferencia. Hasta donde me dé esa distancia, ahí mando esta rayita y ese ángulo ya mide un radián. Y eso se puede decir mucho más elegante así. Un radián es la unidad de medida de un ángulo con vértice en el centro de un círculo cuyos lados son cortados por el arco de la circunferencia. Y que además dicho arco tiene una longitud igual a la del radio. Es la misma vaina que acabamos de hacer, pero más elegante. Y ahora que ya sabemos que es un radián, pues juguemos con él como para conocerlo un poquito mejor. Pues bien, a esa distancia que hay de aquí hasta acá, se le conoce con el nombre de longitud de arco y se representa con una S. Entonces vamos a colocar aquí S igual a 3. ¿Y por qué es que la S vale 3? Ah, porque estamos tomando un radio de 3 y estamos diciendo que esta longitud de arco la vamos a hacer igual al radio, o sea, ambos van a valer 3.
y que en ese caso el ángulo que se forma aquí es de 1 radián. Entonces el ángulo es de 1 radián. Hasta ahí breve. Ahora, lo bacano de esto es empezar a mirar qué pasa con 2 radianes, por ejemplo. Bueno, entonces vamos a tomar 2 radianes. Cuando el ángulo es de 2 radianes, como nuestro radio medía 3, quiere decir que tenemos aquí una longitud de 3, desde aquí hasta acá, y de aquí hasta acá otra longitud de 3. Y a mí me enseñaron que 3 más 3 da 6, ¿sí o no? Entonces la longitud de arco vale 6. O dicho de otro modo, si el radio es 3 y tomamos una longitud de arco de 6 es porque hay 2 radios y por tanto el ángulo es de 2 radianes. ¿Sí ven cómo todo va combinado, todo va bien amarrado? Ahora, ¿qué pasa si tomamos 3 radios? Pues si tomamos 3 radios, como cada uno mide 3, entonces la longitud de arco deberá llegar a 9, ¿cierto? Y aquí vemos el ángulo de 3 radianes se tiene para cuando la longitud de arco es de 9. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un ángulo de 4 radianes? Entonces aquí vemos, este es el ángulo de 1 radián, aquí llevábamos 2 radianes, llevábamos 3 radianes, llevábamos 4 radianes. Cada radián se forma cuando colocamos aquí un radio, o sea, cuando colocamos 3. Por tanto, aquí llevamos 3, 6, 9, 12. Claro, aquí está la longitud de arco, vale 12. ¿Qué pasa si colocamos 5 radianes? Pues si colocamos 5 radianes, la longitud de arco es de 15. O dicho de otro modo, para una longitud de arco de 15, cuando el radio es 3, quiere decir que hemos metido 5 radios, ¿cierto? Para llegar hasta el 15. Y por eso el ángulo es 5 radianes. Bueno, y entonces, cuando nuestra longitud de arco sea de 18, es porque hemos colocado el radio 6 veces, ¿cierto? Si el radio es 3 y la longitud de arco dio 18, es porque lo colocamos 6 veces y por tanto nuestro ángulo para una longitud de arco de 18 será de 6 radianes. Ahora, una pregunta muy sencilla. ¿Notan alguna relación entre estas tres cosas? Imposible que no. Si se dan cuenta, es fácil obtener este 18 con este 3 y este 6, ¿sí o no? ¿Cómo lo obtendríamos? Pues mire. Piense cómo obtener el 18 con este 3 y este 6, que sería la misma forma que obtener 15 con 3 y 5, o que obtener 9 con 3 y 3. Ya estoy encontrando un patrón. Bueno, ¿y eso funciona solo con la circunferencia de radio 3? No, ¿cómo se le ocurre? Vea, si lo pasamos a una circunferencia de radio 4, ¿sí ven? Pasa lo mismo. Existe una relación. ¿Cuál es esa relación? Pues por si no la vio, que me parecería súper extraño, la relación es que la longitud de arco la podemos obtener multiplicando el radio de nuestra circunferencia por su ángulo, pero eso sí, medido en radianes, ¿cierto? Veamos, 4 por 3, 12. Y si el ángulo es 4, por ejemplo, pues 4 por 4, 16. Que no, que yo quiero ver con una circunferencia más chiquitica. Mire, también se le tiene. Si el radio es 2, una circunferencia de radio 2, para un ángulo de 4 radianes, la longitud de arco es de 8. Chéverísimo. Y fíjense que si uno quiere, y esto nos va a servir más tardecito, de acá el radio lo puedo pasar de multiplicar a dividir. Y con eso llegamos a que el ángulo medido en radianes es igual a la longitud de arco dividida entre el radio. Y eso nos va a servir para responder una pregunta muy importante. Y es que ya vimos en un video anterior que los ángulos se podían medir en grados, minutos y segundos, sistema sexagesimal. Ahorita acabamos de ver que los ángulos también se pueden ver en radianes. A esto se le llama sistema cíclico. Pero ¿cuál es la relación entre los dos sistemas? ¿Cómo establecer un puente entre los grados y los radianes? Pues eso es lo que vamos a ver y para eso es que nos sirve esta idea. Para empezar vamos a hacer un poquitico más grande la circunferencia y pues miremos de los radianes que podemos dibujar cuáles son los que como que quedamos cerquita de ángulos conocidos. Este por ejemplo está por allá en la nada, eso está como difícil, este está como difícil, pero miren que este está muy cerquita a la media vuelta, ¿cierto? O sea, en el sistema sexagesimal, 3 radianes están cerquita a 180 grados. Pero pues aquí vemos que le faltaría un puchito a los 3 radianes para llegar a los 180 grados. Entonces sabemos que los 180 grados van a ser estos 3 radianes y un puchito. La pregunta del año es, ¿cuánto es ese puchito? Bueno, para poder acercarnos a averiguar ese valor es que vamos a usar esta fórmula. Entonces lo que vamos a hacer es volver a poner aquí el valor de la longitud de arco. O sea, lo que hay de acá hasta acá.
Y recordar, tener aquí presente cuál es el radio de nuestra circunferencia. En este caso es 3. Después de eso vamos a llevar nuestro ángulo a los 180 grados. Entonces ahí está. Y aquí, cuando el ángulo es de 180 grados en sistema sexagesimal, vemos que nuestra longitud de arco es 9.42, esta distancia. Y que el radio de nuestra circunferencia es 3. ¡Ja! Pero ahí viene lo bacano de lo que hicimos hace un rato. Porque si yo tengo el valor de la longitud de arco y tengo el radio, al hacer esta división puedo encontrar el ángulo. Entonces vamos a tomar nuestra calculadora y vamos a dividir la longitud de arco, que es 9.42, entre lo que valía el radio, que es 3, y vemos que eso nos da 3.14 exactico. Entonces tenemos que 180 grados es casi 3.14 radianes. Bueno, ¿y pero por qué ese casi? Si aquí nos dio exacto. Porque estamos usando una herramienta tecnológica que hace aproximaciones. No podemos estar seguros que esto dé exactamente 3.14. Y ese número a mí se me hace familiar, a ustedes, ¿no? ¿No recuerdan por allá cuando estábamos más pequeñitos que nos hablaban de un número que tenía un símbolo muy raro y nos decían que valía 3.14? Claro, el número pi. Por allá, cuando nos podían hallar el perímetro de la circunferencia, el volumen, el área, en las fórmulas nos colocaban a ese tal señor pi y nos decían que lo podíamos aproximar a 3,14, pero que en realidad tenía un poco de dígitos. ¿Se sabe los dígitos? ¿No se lo sabe? Bueno, se los muestro. Aquí la calculadora los tiene, vea. Aquí aparece el numerito pi, entonces si nosotros venimos a Shift y colocamos la tecla X, ahí sale el número pi, vea lo tan bonito. Entonces si venimos y pichamos el igual, la calculadora nos dice que el pi vale 3,14, hasta aquí lo estábamos aproximando, y este chorrero de números. Pero el pi, por ser un número irracional, realmente tiene mucho más chorrero de números. ¿Qué tantos? Infinitos. De aquí para allá, el número pi tiene infinitos decimales. Uy, ¿cómo así eso se puso severo? Sí, muy severo. Durante muchos años, la gente que estudiaba matemáticas quería encontrar esto que estábamos averiguando aquí tan inocentemente. ¿Cuánto da el valor de dividir la longitud de arco que se forma por media circunferencia entre su radio? Bueno, realmente el problema era un poquito diferente, pero para lo que estamos haciendo es lo mismo. Y se dieron cuenta que esa división daba este número irracional. ¿Se acuerdan el puchito que estábamos aquí preguntándonos? Pues es este puchito de acá, vea. Entonces, pues como los matemáticos somos flojos por naturaleza, para no andar escribiendo un chorrero de números, ni tampoco aproximar porque realmente no quedaría exacto, dijimos, no, pues coloquémosle un símbolo. Y le colocaron la letra griega pi. ¿Y por qué esa y no otra? No, pues porque no se les dio la gana. Hubieran podido colocarle cualquier letra griega. La letra, lo único que está simbolizando es todo este chorrero de números, para no escribirlos. Y eso es muy importante tenerlo aquí muy grabadito porque con los ejercicios a algunos se les empieza a olvidar. En conclusión, la relación que hay entre los ángulos en grados y los ángulos en radianes es esta. 180 grados es igual a pi radianes, donde pi es el número pi, el de toda la vida, 3,14, o sea, son 3 radianes y un puchito. Y para no escribir toda esa carreta, ponemos el símbolo de pi. Para finalizar y comprender un poquitico mejor la cosa, pues vamos a hacer unos ejemplos sencillitos. Primer ejemplo, vamos a encontrar cuántos radianes son 90 grados. Pues sabemos que el 90 grados queda por aquí arribita, ¿cierto? Acá. Pero ¿cuántos radianes son? Pues vea, si 180 grados eran pi radianes, 90 grados será la mitad de 180 y por tanto la mitad del pi, ¿sí o no? Bueno, ¿y cuánto es la mitad del pi? Pues miremos, sacamos la calculadora y colocamos pi dividido en 2 y eso nos da este chorrero de cosas. No, yo traje chorrero de números. Pues claro, lo que pasa es que como el pi tiene un chorrero de números, cualquier operación que hagamos con el pi va a resultar en otro chorrero de números. ¿Y qué mamera estar escribiendo eso? Pues si algo caracteriza a los que estudiamos matemáticas es que no somos tontos. Entonces en lugar de ponernos a escribir toda esta pendejada, vamos a escribir simplemente pi medios radianes, así cachetudito. Que si usted quiere saber cuánto es pi medios radianes, pues mijo, coja la calculadora y haga esa división. Y si quiere ponga todo este chorizo de vainas. Pero yo me voy a simplificar la vida, no me voy a poner a escribir todo esto y pongo simplemente pi medios. Y entonces si por ejemplo nos preguntan, venga,
¿Cuántos radianes son 45 grados? Ah, pues vea, 45 grados es la mitad de 90. O sea, sería la mitad de pi medios. La mitad de la mitad. Y la mitad de la mitad, un cuarto. Por tanto, 45 grados es el mismo ángulo que pi cuartos radianes. Así que con esta moraleja finalizamos este video. Para medir ángulos en radianes, o sea en el sistema cíclico, se acostumbra dejar puesto al pi. Ahora, ¿cómo hace uno para poder pasar de grados a radianes cuando la cosa está difícil? Eso lo vemos en el próximo video de conversiones. Hasta la próxima. Bye bye.